Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Les habla su hermano y amigo Luis Alfredo Fuentes, quien le transmite desde el municipio del Bagre hacia sus hogares, para que de esta manera ustedes puedan escuchar la palabra de Dios en el lugar donde se encuentren. Entonces la palabra de Dios va a ser predicada en el día de hoy, Salmo capítulo 23. Quiero leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios, te doy gracias una vez más después de haber dado lectura a tu palabra. Permítenos aprender de tu palabra, permítenos estudiarla para poder así, Dios mío, confortar nuestras vidas a través de tu palabra, el alimento que nos da vida y vida por la eternidad. Gracias, Señor Jesús. Bien, amado hermano, pues quiero así entrar en detalle en el Salmo 23, uno de los salmos más predicados por los predicadores de todas las épocas. Tiene mucha riqueza, mucho que aprender, mucho que estudiar en él. Entonces, mis hermanos, aquí vemos el versículo 1. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién escribe el capítulo 23 del Salmo o de los Salmos? David. David fue un hombre, escribió muchos salmos, aunque no todos los escribió él. La vida joven de David. David, dice la palabra de Dios, que fue pastor de ovejas. David conocía bien el estado de sus ovejas, conocía bien este trabajo y por lo tanto escribe este salmo, relacionando así el cuidado de Dios para con la humanidad, para con el ser humano, de la forma que un buen pastor pastorea un rebaño literalmente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, un buen pastor, hablando literalmente de oveja, está al cuidado del rebaño, que no le falte agua, que no le falte pasto. Si se enferma, darle medicina a su debido tiempo. David dice a través de este salmo que nuestro Jehová Dios de los ejércitos es ese gran pastor de las ovejas. Es un pastor, un Dios amoroso, cuidador de las ovejas. Ahora, vamos aquí de la forma literal a la forma simbólica. Aunque David pastoreaba ovejas literalmente, el salmo apunta a que Dios está al cuidado de su pueblo, los que creen en Él, han confiado en Él. No que seamos ovejas literalmente, sino que es una forma simbólica. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios le dijo a un profeta, al profeta Ezequiel, le dio una visión donde dice: toma el rollo y come el rollo, cómelo. Dios le habla a Juan el apóstol, le da una visión también
toma el rollo y cómelo, cómelo. El rollo era la palabra de Dios. El rollo eran rollos de pergamino en aquel tiempo. ¿Qué debía él estudiar? Estudiar la palabra de Dios. Hoy la palabra que escribe David en su época, en su tiempo, para nuestra época y nuestro tiempo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y trasciende de generación en generación. Nunca pasa, todo el tiempo está vigente, viva de acuerdo a los acontecimientos. El pastor da buen alimento a sus ovejas. Dios nos provee el alimento. ¿Cuál es el alimento? La palabra de Dios, la Biblia. Me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Si miramos simbólicamente, el agua representa la palabra de Dios. Cuando Jesús le lavaba los pies a sus discípulos, el apóstol Pedro dijo: Señor, a mí no me lavará los pies. Jesús le dijo: si no te lava los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Entonces Pedro dijo: Señor, entonces lávame no solamente los pies, sino todo el cuerpo. Él dijo: los que estáis limpios no necesitan ser lavados todos, porque vosotros limpios estáis por la palabra. Entonces, el agua aquí simboliza la palabra de Dios. Dios está diciendo que nos pastoreará junto a fuente de agua. Fuente junto a aguas de reposo, aguas tranquilas, aguas puras, aguas sin adulterar. La palabra de Dios sin adulterar es el pasto. La palabra de Dios es el agua, quien nos va a dar vida. Dice el versículo 3 del Salmo 23, confortará mi alma, me confortará, me dará ¿qué? Esperanza, me dará confianza. ¿Quién? La palabra de Dios. ¿Cómo obtengo la confianza? Cuando empiezo a leer la Biblia, a buscar en la Biblia, encuentro textos, pasajes enteros, que entonces llena mi vida. Entonces puedo respirar profundamente, puedo descansar. Mi alma se está confortando de la palabra de Dios. Confortará mi alma, confortará tu alma. Leerla, estúdiala, lee la Biblia, lee la palabra de Dios. Entonces vas a sentir alivio, vas a descansar. Dice la palabra, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Pero ¿cómo nos va a guiar si no leemos la palabra? Tenemos que leer la palabra y el Espíritu Santo nos recordará la palabra que leímos. Porque lámpara es a mis pies tu palabra. No solamente es agua que limpia, sino es luz que alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la que alumbra mi caminar. Cuando leo la palabra y me doy cuenta la forma en que estoy viviendo, entonces una luz que me hace ver mi estado moral en el cual estoy viviendo. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero para guiarme por sendas de justicia es por la palabra, por la palabra. Entonces, amados hermanos, cuando leemos la palabra, estudiamos la palabra, nos metemos allí, le pedimos a Dios que nos ayude a entenderla. Entonces Dios, a través de su Santo Espíritu, que es el Consolador, que vino a consolarnos, a fortalecernos, nos va a fortalecer,
vamos a sentir confianza y descanso en Dios a través de su palabra. Es imposible tener descanso, quietud, aislado de la palabra de Dios. Debe haber una relación íntima entre la palabra de Dios conmigo, y al haber esa relación íntima con la palabra, la estoy teniendo con Dios, con Jesucristo mismo, que es el verbo hecho carne. El verbo es la palabra. Porque aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, que es la palabra, vino en carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, se va al cielo, asciende al cielo y envía a su Espíritu Santo para consolación, el cual dice Jesús, y estará con ustedes todos los días hasta el fin del siglo. ¿Por qué es necesario que esté el Espíritu Santo? Amado hermano y amigo, porque habrán dificultades, habrán problemas, habrán momentos que no sabemos cómo actuar, habrán momentos o decisiones que no sabemos cómo tomarlas, a menos que el Espíritu Santo nos ilumine. Sigue diciendo la palabra de Dios. Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En este momento, amado hermano, en este momento, en el año 2020, llamado el año 2020, el mundo entero está pasando por una crisis que empezó como crisis por la salud o sanitaria, pero ha afectado la economía, crisis económica, crisis social, una crisis, es decir, un caos ha llegado a nuestro tiempo, un caos donde se ha esparcido o se ha expandido por toda la faz de la tierra una enfermedad o un virus que ha afectado a todo el mundo y ha causado un caos, un pánico enorme. Es decir, la tierra se convirtió en un valle de sombra de muerte. Se le están prohibiendo a las personas salir a las calles por el temor a la muerte. Se le están prohibiendo ir a los empleos o trabajos o labores diarias por temor a la muerte. Por todas partes, en los medios de comunicación, en las redes sociales, se mira un pánico, sombra de muerte. El mundo entero está temblando, el mundo entero está asustado. Algunos se han suicidado, algunos han entrado en depresión, algunos están confundidos, algunos no saben qué hacer, algunos han dejado de producir, algunos han dejado de pensar, de soñar, de proyectarse, algunos han dejado de proyectarse hacia el futuro. Los bancos están pensando que van a quebrar, los inversionistas no están invirtiendo. Entonces, para toda esta problemática a nivel mundial hay una solución y la encontramos en el versículo 4 de Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, para los que creen en Dios, han depositado su confianza en Él, estudian la palabra, viven la palabra de Dios. Dice, no temeré mal alguno. Amado hermano, ¿por qué temer a estas amenazas? ¿Por qué temer a esta problemática? Si nuestra vida está en Dios. El salmista David se le venían problemas. David fue perseguido por un ejército, por su misma nación, porque el rey
a quien él le servía. En aquel tiempo Saúl, por celos ministeriales, quiso matarlo, pero Dios no se lo permitió. Dios escondió a David en lugares estratégicos. Dios esconde a David en cueva. Dios protege a David, pues David había confiado en Dios. En cierta ocasión dice David: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Había una sola cosa en David, muy preciso, muy claro, era la casa de Dios, la relación con Dios, esa unión con Dios. Dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, en sombra de muerte está el mundo en la actualidad, pero hay una solución, querido amigo. Jesucristo es la solución. Llega a Cristo, acéptale como Señor y Salvador de tu vida. Él te va a dar ánimo, Él te va a poder ayudar a salir, porque hay algo que queremos y que es la verdadera personalidad, el verdadero ser en la humanidad, es el alma que está dentro de nosotros. Este cuerpo físico que podemos mirar, este simplemente es una casa donde vive el alma. La verdadera personalidad está dentro, es el alma. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Por eso dice el versículo 3, confortará mi alma, la verdadera esencia de la persona. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Quién? Dios. Dios está con cada cristiano, con cada persona que ha rendido sus pies a la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Él estará conmigo, Él está conmigo, estará con tu vida, con todo aquel que le invite a su vida, a vivir y a ser parte. Juntos, dos es más que uno. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto, dice un proverbio. Dos es mejor que uno. No luches solo. Invita a Jesús a través de su Espíritu Santo para que los dos puedan ayudar a salir. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno. Aunque estemos en medio de una crisis, no temeremos mal alguno. Tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios es nuestro guardador, Dios es nuestro cuidador, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios nos infunde aliento en medio de nuestros angustiadores. ¿Cuáles nuestros angustiadores actualmente? La pandemia, la virosis, la enfermedad, el peligro que asedia a la humanidad entera, que quiere exterminar la raza humana o al menos una gran población. Dios dice que nos va a proteger delante de nuestros angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, decía el salmista, mi copa está rebosando. La copa, es decir, de bendición, estaba en bendición en medio de la problemática, de la persecución. Nunca David se declaró en derrota. Todo el tiempo profesó y declaró la bendición. Siempre David se declaró próspero, bendecido. Aunque por momentos estaba escondido, se declaraba próspero. ¿Cómo te vas a declarar en derrota? ¿Piensas que ya todo se acabó? No, es tiempo de seguir viviendo, es tiempo de seguir avanzando, es tiempo de proyectarnos hacia el futuro, es tiempo de seguir predicando, es tiempo de seguir de pie en medio de toda esta circunstancia. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.
Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El bien y la misericordia me seguirán. Ese debe ser nuestro pensar. Este debe ser nuestro optimismo. Dios nos ha de ayudar y saldremos de este tiempo de dificultad en la tierra en el año 2020. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No un día, no dos, todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Todos fuimos llamados a una promesa, salvación del alma. Fuimos llamados a la misma promesa, a estar siempre con el Señor. En el libro del Apocalipsis dice que si somos fieles hasta el fin, estaremos siempre con el Señor. Ahora, para estar en la presencia de Dios, que es espiritual, que es espíritu, nuestro cuerpo sufre una transformación. Y es la que a veces no queremos que ocurra. Una transformación donde pasaremos de cuerpo natural a cuerpo espiritual. Esto ocurre en dos formas. O que Cristo venga a buscar su pueblo, llamado el rapto de la iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo carnal es absorbido por un espiritual y espiritualmente viajaremos con él a recibirle las nubes, o que este cuerpo natural muera a fin de que el espiritual viva por la eternidad en Cristo Jesús. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es mi esperanza, estar en la presencia de Dios todos los días. Aquí en la tierra, mientras tenga este cuerpo, servirle a Dios, mantenerme, consagrarme a Dios para vivir de acuerdo a los preceptos de Dios. Pero cuando ya el alma salga de este cuerpo temporal y podamos ir a tener un encuentro con Dios, en el alma podamos vivir por la eternidad con Dios. Porque hay otro lugar donde se vive la eternidad también. Pero esto está reservado para aquellos que no obedecen a Dios, que no le sirven a Dios, que no le siguen a Dios, sino que solamente viven una vida de pecado, de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y tantas cosas corruptas en esta tierra y nunca se arrepienten. Entonces tendrán que ir a otro lugar que no es para el ser humano. Un lugar preparado por Dios para el diablo y sus demonios. Para el ser humano, la gloria. Para el diablo y sus demonios, el infierno. Desafortunadamente, si no acatamos la orden de Dios, si no seguimos a Dios, seremos engañados por el diablo, el mundo o nuestro propio concepto erróneo y nos iremos a perdición. Pero te invito a que tú seas de los que se preparan para ir con Cristo a vivir en la eternidad y no para los que ignorantemente te vayas a un lugar donde no debes de ir. Amado hermano, amado amigo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito a que aceptes a Cristo como Señor y Salvador, que ores, lee la Biblia, máximo, léelo lo más que pueda. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a interpretarla. Y mantente firme en Dios, que es el único Salvador de la humanidad. Dios, no te dejes confundir. Solo Dios es el único que te puede salvar, ayudar y a dar vida y vida en eterna. Y vida en abundancia por la eternidad, desde ahora y para siempre. Dios te guarde, Dios te bendiga. Recuerda, estuvo con ustedes su hermano y amigo Luis Alfredo Fuentes desde el municipio del Bagre.